Hola, mi nombre es Lady Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre las características radiográficas de fracturas pediátricas. Vamos a hablar un poco sobre qué es la fractura y qué es la fractura pediátrica. Bueno, una fractura en adultos es la rotura de un hueso debido a traumatismo, golpes o caídas. Aunque los huesos ya están completamente formados, siguen siendo susceptibles a fracturas, que pueden ser simples o complejas y pueden causar dolor, hinchazón y deformidad. En los niños, las fracturas son más comunes debido a la flexibilidad de sus huesos en desarrollo, especialmente en la placa de crecimiento, lo que puede afectar el alargamiento óseo, y su tratamiento depende de su gravedad e incluye inmovilización, cirugía o rehabilitación. Bueno, hablemos un poco de los tipos de fracturas más comunes pediátricas, que son la fractura en tallo verde. Es cuando el hueso se dobla y se rompe parcialmente, que es muy común en niños. La fractura de Blücher o Turos se produce por compresión, causando un abultamiento sin fractura completa. Bueno, la fractura de la fisis Salter-Harris afecta la placa de crecimiento y puede inferir con el crecimiento óseo. La fractura transversa es una ruptura limpia y recta que atraviesa el hueso perpendicularmente. Bueno, la fractura oblicua tiene una línea diagonal y es completa, rompiendo el hueso por completo. La fractura espiral ocurre por torsión, creando una rotura en espiral común en huesos largos como la tibia o el peroné, generalmente por caídas o accidentes. Bueno, vamos a hablar un poco de sus características, síntomas o causas. Según esta diapositiva podemos descifrar que las fracturas pediátricas, debido a la mayor flexibilidad ósea de los niños, suelen ser incompletas, como la fractura Grenstein o tallo verde. La evaluación de la fisis es fundamental, ya que las fracturas que la comprometen, como los tipos de Salte-Harris, pueden afectar el crecimiento óseo. Los síntomas típicos incluyen, como lo mencioné anteriormente, el dolor, el hinchazón, moretones y dificultad para mover la zona, generalmente causada por caídas, de deportes o impactos. El tratamiento suele consistir en inmovilización con yeso o férulas, y en casos más graves, cirugías. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin León Franco. En la presente vamos a hablar de la fractura del cuello femoral. En un caso de una paciente de 10 años y 2 meses, quien en un accidente de tránsito presenta fractura de cuello femoral derecho con un desplazamiento completo. ¿Qué es la fractura del cuello femoral? Es la rotura del hueso que conecta la cabeza del fémur con el resto del hueso del muslo. Esta paciente es valorada por el servicio de ortopedia y traumatología, quien da como diagnósticos, según estudios radiológicos, el hallazgo de la fractura intracapsularte del cuello femoral derecho con un desplazamiento completo, clasificado en grado 4. Esto causa hinchazón, dolor y limitación al movimiento. El paciente es intervenido quirúrgicamente y requiere material osteosíntesis. Estas fracturas, ya que no son muy comunes en pacientes pediátricos, requiere de una supervisión y manejo y control por la especialidad de ortopedia, ya que su mejoría es bastante rápida al tratarse de ser pacientes pediátricos. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Vanegas, soy estudiante de radiología. El caso que voy a presentar es maltrato físico. El lactante femenino de 3 meses de edad, sin antecedentes morfológicos conocidos, es llevada a servicio de urgencias por irritabilidad y llanto de 2 días. Evolución: en las últimas 12 horas se agrega una tos febrible de hasta 38-37 grados en axial. Se solicita radiografía de tórax anteroposterior.
para descartar una neumonía. Los hallazgos radiológicos demuestran que las intersticiales centrales en ambos pulmones, inespecificadas. El mayor grado es al lado derecho. Se observa una condensación neumonía. El corazón es de tamaño normal. Como hallazgos accidental se observa la fractura del arco anterior de la 3 a la 6 de la costilla del lado derecho con formación de callo óseo. Las flechas delgadas señalan lo equivale las fracturas alrededor de 2 semanas de evolución. Fracturas de aspecto similar se observa un arco posterior de la costilla 6 a la 9. Costillas del lado izquierdo. Las flechas más delgadas demuestran que se observa una fractura reciente en el arco posterior de la quinta costilla del lado izquierdo. Las flechas gruesas demuestran todas estas lesiones son altamente sugeridas de ser secundarias a un traumatismo no accidental. El examen clínico dirigido se encuentra en hematomas múltiples en la región dorsal. La evolución permitió confiar el diagnóstico traumatismo no accidental por maltrato físico. El diagnóstico: fracturas costales bilaterales de diferente tiempo de evolución, compatibles con fracturas secundarias o traumatismo no accidental por maltrato físico. La discusión: este caso son fracturas costales. Estas puede ser la única manifestación esquelética de maltrato infantil. De 1 de cada 3 niños, el diagnóstico de fracturas costales tiene un valor primitivo positivo al 88,3%, para un intervalo de confianza del 95%, entre el 55% y el 2% y el 97,93%. Característicamente, el mecanismo de traumatismo y una comprensión violenta en el tórax en sentido anteroposterior, lo que los arcos costales posteriores posicionan sobre la apófisis transversa de las vértebras dorsales y produce una fractura. Estos casos de fractura costal se deben sospechar de maltrato infantil. La respuesta a esta pregunta plantea es muy importante resaltar los desafíos, especialmente en menores de 3 años. A esta edad, esto ocurre ya que los niños pequeños afectados aún no son capaces de mostrar su propia historia clínica. Hola, cordial saludo, mi nombre es Jennifer, este curso se llama Imagenología Pediátrica y junto con mis compañeros María Valentina, Blanca Nubia, Lady Diana, Franklin León, vamos a hablar un poco del análisis de los patrones radiológicos pediátricos. Quiero iniciar por hablar de algunos indicadores de abuso infantil y diagnóstico diferencial y algunas características de la estructura ósea de un paciente pediátrico. Tenemos que algunas cosas que debemos saber sobre la anatomía ósea de los niños es que el periósteo de los niños suele ser más grueso y resistente, caracterizándose por su mayor capacidad ontogenética. Los huesos de los pacientes pediátricos tienen más contenido de agua y menos de mineral, siendo un poco más poroso que el de un adulto y más frágil. La relación que hay entre el cartílago y el hueso en la epífisis suele ser más elevada en cuanto más joven es el niño. Tenemos como primer abuso pediátrico diferencial es una fractura del cráneo. Sabemos que las fracturas del cráneo suelen ser complejas y múltiples deprimidas, o especialmente si se cruzan entre suturas. Son más consistentes con un impacto de alta energía o a menudo de un golpe intencional. A mano derecha obtenemos una imagen radiológica de una reconstrucción craneal que muestra una extensa fractura en el hueso de la línea parietal. Como segundo tenemos este abuso que se llama las fracturas epifisiarias de la separación de las placas. Sabemos que los niños son un poco más frágiles y débiles. Si ellos adquieren un golpe, esto se va a llamar traumatismo o abuso. Lo que se ve en la radiografía es un desplazamiento de la epífisis, la cual es derivada o se produce por un esfuerzo de sillazamiento o avulsivo. Tenemos otro de los abusos diferenciales pediátricos que es múltiples fracturas en diferentes estadios de curación. Estas se pueden ver fracturas recientes junto con otras que están empezando a curar. Y este tipo de fractura se llama tallo verde. Podemos ver fractura del hueso del cúbito y del radio. Y generalmente estas son producidas por fuerzas que intentan agular el hueso por un mecanismo de flexión o de torsión.
Esto se debe a que el paciente niño ha sufrido múltiples episodios de trauma al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Carvajal Zuluaga y también voy a hablar sobre los indicadores de abuso infantil y diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, primero vamos a hacer, pues, como vamos a definir como la característica del hueso de un niño. Entonces, el tejido óseo infantil se caracteriza por la composición química y fisiológica que es diferente a la de un adulto. Por eso las propiedades condicionan una respuesta particular en el paciente pediátrico como en el adulto, generando un traumatismo y fracturas más graves como la incapacidad permanente, porque sabemos que ellos apenas están en pleno desarrollo, crecimiento, entonces a veces, dependiendo de la fractura, puede limitar pues como el crecimiento como tal, tanto del paciente como de su extremidad, de su articulación, bueno, etcétera. También vamos a definir entonces qué entendemos como por maltrato. Entonces, el maltrato se refiere a cualquier daño físico, sexual, emocional o tipo de negligencia en que un niño menor de 18 años sufra por parte de sus cuidadores y que podemos identificar a través de imágenes diagnósticas como tal. Eh, Sabemos que acá actúa mucho la negligencia porque muchas veces ni siquiera por querer hacer mal, sino que a veces dudamos del dolor que puede sentir un niño y no lo llevamos a consultar y cuando vamos, pues cuando vemos que no se resuelve, vamos a un servicio de urgencias y vemos que el niño tiene una fractura o que ya se está consolidando y que nunca consultaron por ese motivo o que ya el edema es demasiado grande y que ya no puede el niño con su extremidad. Ahí sí consultamos, eso sería un tipo pues como de negligencia. Que actúa pues como en este caso. Bueno, vamos a hablar como de las fracturas metafisciales, que son pues como, son quizás una de las fracturas más indicativas de abuso. Ocurren en la metáfisis de los huesos largos cerca de las articulaciones y son el resultado de fuerza de tracción o torsión por sacudir violentamente a un niño de sus extremidades, ya sea de los piecitos, de las manitos, muchas veces los jalan, o los traccionan, lo que genera pues como estas fracturas. Acá tenemos un ejemplo pues como muy claro de una fractura de un niño de 9 años en la parte proximal del húmero. El tipo de la fractura también es desplazada, entonces acá se puede ver evidentemente la fractura y que está pues desplazada. No es normal que las fracturas sean como tan cerca a las articulaciones como lo dije anteriormente. Las fracturas costales, entonces, son altamente sugestivas de abuso, ya que requieren una fuerza significativa aplicada. Normalmente no es una fractura pues de una sola costilla, sino de varias. Eh, Son múltiples y normalmente están en diferentes estadios de curación, indicando episodios repetitivos. Cuando vemos fracturas y que aparte de todo se ven como unas que ya están consolidándose, otras que apenas están recién hechas, eso nos puede llamar la atención y indicarnos de que puede haber algún tipo de abuso. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor es el riesgo de daño a los órganos. Ya sabemos que están, pues que en la caja torácica tenemos los pulmones, el corazón y puede haber un riesgo muy inminente si hay alguna lesión de alguna de las costillas. Aparte, esto puede reducir la capacidad pulmonar, entonces nos genera dificultad para respirar, etcétera. Las fracturas las fracturas de mecanismos accidentales. Entonces, cuando se dan fracturas en el omóplato, el esternón y la apófisis espinosas, son fracturas muy raras. Pues son muy raras en los niños y y no por mecanismos pues como normalmente accidentales. Su presencia debe hacer sospechar de un traumatismo no accidental debido a la gran fuerza requerida para producirlas y además de la ubicación pues como de esas estructuras. Su fractura es poco frecuente, apenas el 5% de todas las fracturas pues de los hombres y habitualmente es causada por traumatismos directos de alta energía, probablemente pues sea directo, mm, pues directo o que sea en contacto directo pues como con la parte, porque normalmente usted nunca cae ni sobre el esternón ni el omóplato. Esas son fracturas donde nos ponen a pensar si hay algún tipo de abuso. Bueno, y eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias.